Que el Señor le bendiga, hermano, en esta tarde. Amén. Vamos a hacer una oración así como está en su lugar para ponernos en las manos de Dios y que sea Él hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias por permitirnos estar una vez más en tu casa para juntos alabarte, bendecirte, celebrar tu nombre y celebrar junto a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que hoy bajará a las aguas bautismales dando testimonio de su fe en ti, Señor. Háblanos a través de tu palabra, ministra nuestro corazón, desafía nuestra vida por medio de la misma para poder responder en obediencia a ella. Pongo mi vida en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Este es un domingo diferente en cuanto a la liturgia que tenemos, en cuanto a la estructura de nuestro servicio, pero lleno de esta expectativa de lo que la fe significa, de lo que la fe es, de lo que a la fe responde y de lo que nosotros podemos hacer como hijos de Dios según la palabra nos enseña y según la palabra nos dirige. Se dice que en la época de la conquista un capitán logró llegar a tierra firme. Y cuando llegaron a tierra firme tenía a cientos de sus hombres a la orilla del mar. Después de una larga travesía y después de los desafíos del mar llegaron a esa tierra firme. Pero cuando llegaron ahí estaban exhaustos, tenían miedo. Era la época de la conquista y tenían un gran desafío por delante. Era una tierra desconocida para ellos. Estaban los peligros que ellos apenas alcanzaban a entender. Y con el horizonte incierto, con el horizonte oscuro, con el horizonte lleno de temores, se dan cuenta de que lo único que les daba seguridad eran los barcos que habían dejado a la orilla del mar. Y eso representaba un plan de escape, eso representaba una ruta para salir. Si las cosas salían mal, estaba el barco para que fuera su plan de escape. Si las cosas se ponían difíciles en medio de la vida, estaba el barco para que fuera su plan de escape. Si el dolor o el miedo de la conquista eran demasiado fuertes, el barco estaba ahí y representaba su plan de escape. Así que dice la historia que el capitán, al percatarse de la situación, en medio de los temores, en medio de la incertidumbre de los cientos de soldados que le acompañaban, se da cuenta de que ellos nunca pelearían con todo su corazón mientras tuvieran un barco al cual regresar. Así que en medio de la noche y en medio de esa zozobra, él decide tomar una instrucción y una decisión radical. Y él dice: quemen todos los barcos. Esa es la instrucción que el capitán da. Al ver la incertidumbre de sus soldados, al ver la incertidumbre, él dice: ellos no van a pelear por completo, no van a entregar su corazón, no se van a entregar a la conquista si tienen un plan de escape. Así que la instrucción era precisa: quemen todos los barcos, porque al quemar los barcos, el capitán estaba dando un mensaje claro para todo su ejército. Aquí no hay marcha atrás. Aquí la única forma de avanzar es hacia adelante. Este es un plan sin retorno. Y este es el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Un plan sin retorno. Porque cuando hablamos, hermanos, de un plan sin retorno, enfocándonos en lo que el bautismo es, quiero mencionarles que el bautismo en agua no es una ceremonia religiosa más en la iglesia. No es un acto de liturgia o una tradición más que hemos acuñado en la iglesia para decir: eres parte de la iglesia, eres cristiano, te bautizas y ya cumpliste con el requisito, ya cumpliste con la cajita del checklist para que seas parte de. No, es más allá que eso. El bautismo en agua, si me permite retomar esta analogía, es quemar nuestros barcos. Bajar a las aguas bautismales es quemar ese plan de escape que podemos tener si las cosas no salen bien. Si no me siento tan cómodo en la iglesia, si los hermanos no me tratan tan bien, siempre hay un barco y un plan de escape. Siempre hay algo para regresar a lo que antes era, a lo que antes hacía. Pero el bautismo en agua son esos barcos quemándose. Mire, el apóstol Pablo lo escribe cuando hace la carta a los romanos y lo deja de una forma tan clara. Él dice en Romanos capítulo 6, el verso 4: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante ¿qué? El bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Es muy interesante, hermanos, las palabras que Pablo utiliza, porque él está hablando a la iglesia que ya ha sido bautizada.
Él está hablando a la iglesia que ya ha quemado los barcos y dice: no tengo un plan de escape. Esta es una ruta que no me da otra oportunidad. Este es un plan que no tiene un retorno. Mi mirada está enfocada hacia adelante. Mi vida está enfocada hacia adelante. Y de tal manera lo escribe Pablo, que le dice a la iglesia: hemos muerto. Ya no hay ese viejo hombre, ya no hay esa vieja naturaleza, hemos muerto. Y para darle claridad y sentido a la palabra que Pablo está diciendo, él lo recalca y lo comprueba diciendo: ya fuimos sepultados. Y fuimos sepultados por medio del bautismo. Estas palabras son tan interesantes porque nos hablan del símbolo tan relevante que es para nosotros, hijos de Dios, el bautismo en agua. Hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir. Hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Mire, en la muerte de cualquier persona, el entierro es el sello de lo irreversible. Las escenas más trágicas de despedida de algún ser querido las hemos visto y las hemos vivido cuando la persona está siendo enterrada. En el funeral hay sufrimiento, hay llanto, pero de alguna manera está un féretro todavía ahí. Y está la posibilidad de acercarse, de ver a la persona ahí. Pero cuando está siendo enterrada es la despedida final, es el adiós final. Va a ser sepultada bajo la tierra y no se volverá a ver hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero es la despedida final y son los momentos más trágicos, más tristes, porque se está despidiendo de la persona en ese lugar. La muerte y el entierro es la parte irreversible, el punto final. Cuando hablamos del bautismo en agua, hablamos de ese plan sin retorno, de esos barcos que están siendo quemados de una antigua manera de vivir, de esa persona que ha muerto y de la persona que era antes de conocer a Cristo. La diferencia es abismal en cuanto al pésame que nos da cuando un ser querido muere. Porque lo irreversible de la muerte es el entierro y sufrimos y lloramos a los seres queridos que ya no están con nosotros. Pero cuando hablamos del bautismo y de la muerte y de la sepultura que representa, no lo hacemos con esta tristeza, sino con la convicción de una vida nueva y una esperanza que solamente se tiene en Cristo. Es la despedida final de alguien que ha renunciado a su antigua manera de vivir para vivir conforme a lo establecido por Dios. Es el mismo apóstol que le escribe a los Gálatas y les dice en Gálatas capítulo 2 verso 20: mi antiguo yo, el Pablo que era antes, la persona que era antes, los errores que cometí antes, las tragedias que hice antes, mi pensar negativo que tenía antes, mi antiguo yo, dice Pablo, ha sido crucificado con Cristo. Y él lo establece y dice: ya no vivo yo, esta vida ya no me pertenece, le pertenece a mi Señor. Esta vida ya no es mía, ya no decido yo, ahora vivo en Cristo porque Cristo vive en mí. Y menciona Pablo y dice: así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la muerte y sepultura que el bautismo en agua nos enseña a los hijos de Dios. Es morir a la antigua persona para vivir una nueva vida en Cristo. Soy sepultado juntamente con Cristo por el bautismo, pero juntamente con Él soy levantado para una vida nueva. Y me gustan las palabras que Pablo utiliza, porque él dice: el poder glorioso levantó a Jesús. Ese mismo poder glorioso me va a ayudar a vivir una vida nueva. El bautismo en agua es la demostración pública de mi fe en Cristo. Es una expresión física y visible de un verdadero arrepentimiento. Y este acto tan simbólico y trascendental en la vida del creyente nace en el corazón de Dios. Dice la palabra en el Evangelio de Juan 1:6 que Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. El llamado que Dios había puesto sobre Juan nos lo relata y nos explica a Marcos de qué se trataba. Marcos capítulo 1 verso 4. Ese mensajero era Juan el Bautista, dice Marcos, y él estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada. ¿Y para qué debía ser bautizada la gente, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Entonces encontramos en la Escritura que el bautismo en agua es una demostración. El bautismo en agua no me salva. El bautismo en agua no me limpia. El bautismo en agua no me transforma. Yo lo platicaba en la sesión con los hermanos y hermanas que se van a bautizar y les decía: sería muy trágico que el agua nos limpiara, porque pobre del último que se fuera a bautizar.
ya quedaría remojado entre los pecados de todos los demás. No, el agua no salva. Dice la palabra de Dios claramente que el bautismo en agua nace en el corazón de Dios, porque Dios fue quien envió a Juan el Bautista, el que predicaba para arrepentimiento y que bautizaba para demostrar que las personas se habían arrepentido. El bautismo en agua, me gusta ejemplificarlo como la argolla de matrimonio, el anillo de matrimonio. Este anillo representa o da un símbolo de que yo estoy casado. Para yo poder usar este anillo tuve que haber ido al registro civil con mi novia para que se convirtiera en mi esposa, los dos firmar, estar de acuerdo, llevar testigos que formaran parte de eso y luego pedir la bendición de Dios delante de las personas y de los testigos y ser despojado delante de las personas y de los testigos, ser casado por medio de esta argolla. Ahora, si yo me quito esta argolla, yo sigo estando casado, porque hay un acta que así lo comprueba, porque hay testigos que nos acompañaron a la boda y saben que yo estoy casado. Pero el anillo es solamente un símbolo de que yo estoy casado. Al yo ponerme el anillo estoy diciendo, yo estoy casado. El bautismo en agua es eso. Es una demostración, es un símbolo de algo que ha sucedido en el interior y que se expresa y se refleja con un acto físico, no para salvación, sino para demostración de arrepentimiento. Y es tan importante el bautismo en agua que nuestro Señor Jesucristo lo destaca en la gran comisión que Él enseña y lo encierra como un mandato. Dice la palabra en Mateo 28, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, después de haber resucitado, después de haber cumplido su misión de redención para la humanidad y después de que había entregado su sangre y su cuerpo para perdón de nuestros pecados, una vez que Él cumplió el cometido del Padre, dice la Escritura, que les dijo a los discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La misma autoridad que yo tenía desde la eternidad y a la que renuncié para venir a salvarlos. La misma autoridad que yo tenía y esa gloria de la que yo me rehusé para poder venir y siendo hombre salvar su vida. Dice el Señor Jesús, me ha sido devuelta. La tengo otra vez, toda la autoridad en el cielo y tengo toda la autoridad en la tierra. Por lo tanto, con esa autoridad, con esa esencia, con ese poder, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles la palabra, hablen del evangelio, compartan lo que yo hice para salvar sus vidas, hablen de lo que yo hice aquí en la tierra para que puedan tener salvación y redención de sus pecados. Y cuando lo hagan, dice Jesús claramente en esta comisión de forma de mandato, bautícenlos, que den testimonio público de su fe, que puedan testificar delante de familia, testigos, iglesia, amigos que han decidido vivir para Cristo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, posponer el bautismo o pensar que no es tan necesario es como estar enamorado de alguien, vivir con esa persona por años, pero negarse rotundamente a firmar un acta de matrimonio. Sí estoy a gusto, pero como que no me siento tan seguro de comprometerme, de firmar, de entrar en ese compromiso. El bautismo en agua no es una simple sugerencia, es el sello y el símbolo de haber nacido de nuevo. Cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que el bautismo nunca fue una opción a mediano plazo o a largo plazo para la iglesia. Las personas escuchaban el mensaje, eran transformadas, sacudidas por el evangelio, e inmediatamente ellos respondían en obediencia y decían, yo necesito dar testimonio de esto que sucedió dentro de mí y lo voy a hacer bajando a las aguas bautismales. Era una respuesta inmediata de un corazón rendido a Cristo. Hechos capítulo 2 verso 41, en el día de Pentecostés escucharon la palabra y ese mismo día dice la escritura que por palabras de Pedro más de 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizadas. Escucharon la palabra, recibieron la palabra y obedecieron a la palabra bajando a las aguas bautismales. El apóstol Pablo, después de su conversión y su encuentro con Cristo, dice la escritura que Ananías le dijo, ¿qué te detiene? Bautízate, dice la palabra. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista y luego se levantó y fue bautizado. El carcelero de Filipos, en Hechos capítulo 16 verso 33,
se convirtió, y uno pudiera decir, es que no sé si será una hora adecuada. Es que ¿por qué en el culto de domingo? Es que ¿por qué a las 12 de mediodía? Es que ¿por qué mientras está la alabanza? Es que ¿por qué mientras había un culto? Mire lo que dice la palabra, que a medianoche, en esa misma hora, este carcelero de Filipos se bautizó, él y toda su familia. Dice, aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida, dice la palabra, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Y vuelvo a decirlo, el agua no tiene poderes mágicos. El agua no borra los recuerdos de nadie. Y no nos bautizamos para nacer de nuevo. Nos bautizamos porque hemos nacido de nuevo. Porque Dios ha transformado nuestro corazón, porque Dios nos ha regenerado. Y porque Dios nos ha transformado, decidimos bautizarnos para dar testimonio. Por eso el agua es un símbolo de la muerte a una antigua manera de vivir y de una nueva vida en Cristo. No nos bautizamos para limpiarnos espiritualmente. Nos bautizamos para dar testimonio de fe. Y el bajar a las aguas bautismales es decirle al mundo, es decirle a los ángeles, a las potestades, a los principados, es decirle a la familia, a la iglesia, es decirme a mí mismo, ya no le pertenezco al reino de las tinieblas, ya no le pertenezco a este mundo, soy sepultado con Cristo. Y así como Él fue levantado de los muertos por el poder del Padre, yo también puedo vivir una vida en Cristo, por Cristo y para Cristo. Sea bendito su nombre para siempre. Eso es el bautismo en agua, una demostración pública de la fe. Y escucha bien, iglesia, porque el bautismo en agua no demanda perfección. Hay personas pensando y diciendo, ay, es que yo no me siento tan buen cristiano como para bautizarme. Ay, es que yo todavía ayer hice cosas que no le agradaban al Señor. Ay, es que yo todavía sigo luchando, sigo batallando con algo en mi carne, en mi vida. Pero el bautismo no demanda perfección. Nadie de aquí estaríamos bautizados si la Biblia mandara o pidiera perfección para ser bautizados. El bautismo no demanda perfección. El bautismo demanda obediencia. Ser obedientes a Dios. No ser perfectos, no estar limpios. Es arrepentirme, es renunciar a mi antigua manera de vivir, sabiendo que me cuesta, sabiendo que lucho con ello, pero entendiendo que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que me ayuda para yo seguir adelante, para no tener un plan que no tiene retorno, para quemar mis barcos y avanzar a lo que Dios tiene para mí. Eso es el bautismo en agua. No perfección, sino obediencia. ¿Qué te detiene?, le preguntó Pablo a Ananías, a Pablo, después de su encuentro con Jesús. ¿Qué esperas para ser bautizado? ¿Has recibido la palabra? ¿Has recibido el testimonio? ¿Has recibido el evangelio? Cristo vino a la tierra a morir por ti, para salvarte de tus pecados y de una condenación eterna. ¿Has recibido la palabra? ¿Qué te detiene? En otra ocasión, Felipe se acerca al etíope y el etíope le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y me gusta el contraste de las dos preguntas. A uno lo tienen que motivar. ¿Qué te detiene? Hay iglesia aquí, personas aquí que no han determinado bajar a las aguas bautismales, y la pregunta de la palabra sigue siendo la misma para ti. ¿Qué te detiene? Pero hay otros, y de los que están aquí, que hoy van a bajar a las aguas bautismales, que ellos determinaron en su corazón y ellos preguntaron, ¿qué impide? ¿Por qué no puedo ser bautizado? Y habiendo recibido la palabra, tienen respuesta. Para aquellos que tienen años, que han pasado los días, los domingos, ¿qué los detiene? Tal vez la vergüenza, tal vez el qué dirá, tal vez el compromiso más serio con Dios, o tal vez muchos se han quedado en algún día yo me voy a bautizar. Cuando el Señor me permita ir a Tierra Santa, yo me voy a bautizar ahí donde se bautizó Jesús. Mientras no. Algún día yo me voy a bautizar. Cuando mejore mi vida, cuando cambie mi situación, voy a seguir viniendo a la iglesia, voy a seguir aplaudiendo, voy a seguir alabando a Dios, pero algún día me voy a bautizar. Y tal vez han pasado años de eso. Ninguna
de nuestras razones va a sonar convincente el día que estemos delante de la presencia de Dios. Porque escuche bien esto, hermano, la obediencia que se pospone deja de ser obediencia. La obediencia que se pone hacia futuro, hacia algún día, deja de ser obediencia. Y de algo estoy seguro y convencido, que Dios bendice la obediencia. Los barcos no se queman por casualidad, se queman por decisión. Y hoy vamos a ser testigos de la victoria de la obediencia. Así que mi deseo es que este servicio sea un recordatorio para todos los que hemos bajado a las aguas bautismales, que no olvidemos que cuando lo hicimos nos comprometimos a un plan sin retorno. Pero también es una invitación abierta para aquellos que aún necesitan dar ese paso de fe. Tal vez hoy llegaste pensando a este lugar que vas a ser testigo de un acto especial y ceremonial, pero Dios te trajo no para ver la historia de otros, sino para empezar a escribir tu propia historia. Y la pregunta de la escritura sigue siendo la misma: ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Suelta el pasado. Atrévete a quemar tus barcos. Atrévete a abrazar este plan sin retorno. Porque yo quiero, pero estoy seguro sobre todas las cosas que Dios quiere y está esperando que tú seas el siguiente. ¿Quieren estar de pie en esta tarde? ¿Quieres cerrar tus ojos ahí en tu lugar? Y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de la Escritura. Pido, Espíritu Santo, que seas tú tratando en nuestro corazón, en nuestra mente. Que seas desafiándonos, Señor, a abrazar este plan sin retorno, a vivir una nueva vida en ti. Porque ciertamente tendremos dificultades, necesidades, incertidumbre frente a nosotros. Pero podemos decir, como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Oro, Señor, para que puedas incomodar por tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo aquellos hermanos y hermanas que no han determinado aún bajar a las aguas bautismales. Que tú puedas desafiarlos y revelarles por el poder de tu Espíritu y en tu palabra lo importante y relevante que es dar testimonio público de nuestra fe bajando a las aguas bautismales. Te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Pastor Omar, le voy a dejar lugar al Pastor Omar para que ingrese a las aguas después de que dé esta instrucción. Iglesia, quiero invitarlos, quieren ponerse de pie. Es un momento de alegría, de celebración, de victoria, de adoración, y quiero que cantemos juntos para empezar con este tiempo de exaltación a Dios y de paso de obediencia de nuestros hermanos. Y así como está en su lugar, vamos a hacer una oración. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Estos bautizos los ponemos en tus manos. Esta decisión y determinación de cada hermano, de cada hermana, por obedecer tu palabra y bajar a las aguas bautismales. Bendice este tiempo, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que pueda ser un tiempo de exaltación y de adoración a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar. Edgar, como congregación nos gustaría escuchar por qué te quieres bautizar. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Me siento muy bien por ser el primero. Muy nervioso, pero pues no siempre habla uno al templo. Me quiero bautizar porque quiero seguir a Cristo. Y ya no quiero andar en el mundo sin rumbo y quiero y deseo tener una vida nueva. Dios les bendiga, hermanos.
Edgar, después de escuchar tu testimonio y entregar el discipulado de la palabra del Señor, yo quiero bautizarte en esta tarde y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucero, platícanos por qué quieres bautizarte. Para declarar públicamente mi fe en Dios y mi obediencia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Lucero, después de ver tu determinación, tu intención y sobre todo la ilusión a lo largo de estas semanas por llegar a este tiempo y bajar a las aguas bautismales, yo te bautizo en esta hora y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jimenita, queremos escuchar por qué quieres bautizarte. Principalmente porque desde que era pequeña siempre he querido seguir a Cristo. Me bautizo. Qué bendición como pastor poder bautizarte, Jimena, y ver a tu familia en la iglesia y verse cumplir esa palabra que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Por eso para mí es un privilegio poder bautizarte en esta hora y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lorena, queremos escuchar por qué quieres bautizarte. Porque la verdad no quiero pasar ni un instante de mi vida sin Él, por gratitud, y porque quiero... Esto es un ejemplo de lo agradecida que estoy con Él por siempre tener el cuidado perfecto en mi vida y hablarme por mi nombre y hacerme regresar de nuevo, porque nunca he estado mejor que con Él. Lorenita fue parte de las niñas, de las adolescentes de la iglesia. Por diferentes cuestiones dejamos de verla, pero yo quiero dar testimonio público. Gracias al CBI, Lorenita volvió a la iglesia. Es parte del equipo de trabajo y después de integrarse a trabajar, volvió a integrarse a la iglesia. Y estando en la iglesia, ella tomó la determinación de bajar a las aguas bautismales. Por eso para mí como pastor es un honor y un privilegio, Lorenita, bautizarte en esta hora. Por la autoridad que el Señor me ha dado, lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Candy, nos gustaría escuchar por qué quieres bautizarte. Yo me quiero bautizar por la fe del Señor. Candy y Elizabeth llegaron a la iglesia. Por alguna razón de pequeñas escucharon de la palabra y por cuestiones de la vida también se alejaron, y por eso a mí me bendice tanto el tiempo que se invierte en los niños y en las niñas, porque es una palabra y una semilla que tarde o temprano dará fruto. Candy tiene discapacidad y eso no la detiene de tomar una decisión clara y consciente de entregar su vida a Cristo y de dar testimonio público de su fe. Para mí es un orgullo porque yo la veía en las clases. Mientras todos escribían, a ella le costaba un poquito más, pero en su tiempo y a su forma y de tarea siempre llegaba con sus escritos, con sus textos y todo anotado. Por eso para mí es de verdad un privilegio y un gozo bautizar a Candy en esta hora, y con la autoridad que el Señor me ha dado como ministro del Señor, yo lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás.
Elizabeth me dijo, yo sí quiero hablar. Y yo creo que va a tomar el tiempo de los demás. Pero Elizabeth, cuéntanos, ¿por qué te quieres bautizar? A mí me gusta mucho hablar por el micrófono. Dios les bendiga, hermanos. Yo me quiero bautizar porque estoy muy agradecida con Dios por permitirme experimentar su fidelidad, por permitirme experimentar lo bondadoso que es, lo bueno que es, a pesar de que yo soy cero perfecta y jamás me ha abandonado, ni a mí ni a mi familia. Y soy aquí prueba viviente de su fidelidad, y principalmente porque me ha demostrado que puedo ser muy fuerte y que también me permite ser débil. Salvo a mi hijo, y lo digo abiertamente, salvo a mi hijo, y me ha demostrado y me ha permitido ser fuerte y valiente por ellos, por mis dos pequeños, y es por eso que estoy aquí, también para darles a ellos como un testimonio, y que vean que sin Dios no somos nada. Gracias. Frida y Santiago nos estuvieron acompañando en algunas clases, estuvieron ahí junto a su mami, y escuchar el testimonio de Elizabeth y ver la convicción y la determinación y cómo Dios acomoda las cosas en su tiempo y en su forma. Para mí es un honor bautizarte en esta hora, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermana Silvia, nos gustaría como iglesia escuchar por qué se quiere bautizar. Dios les bendiga. Yo decido bautizarme porque creo en Dios, creo en su palabra, y he decidido ser obediente. Y porque estoy muy agradecida por muchas cosas. Ha hecho bastantes cosas en mi vida, y pues hoy decido obedecerle con todo mi corazón y con toda mi alma y todo mi ser. Hermana Silvia, después de verle y escuchar su testimonio y verla en parte del transcurso del discipulado, ver la bendición que Dios le ha dado y sobre todo esta determinación tan importante de obedecer a la palabra, yo le bautizo con la autoridad que el Señor me ha dado como ministro del Señor, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermana Patti, queremos escuchar por qué se quiere bautizar. Dios les bendiga, iglesia. Yo me quiero bautizar porque quiero cumplir el mandato de Jesucristo y que sea un testimonio público de fe. Y quiero, mis padres me llevaron desde que era una niña a la iglesia, mi madre, y yo me alejé, y quiero publicar que la promesa se cumple. Y aquí estoy, y es el anhelo de mi corazón. Sin Él mi vida no tiene sentido. Dios les bendiga. Hermana Patti, después de escuchar su determinación, su testimonio, y escucharle también durante las clases, ver la bondad de Dios y la fidelidad de Dios en su vida, y sobre todo ese ánimo y ese deseo por servir al Señor, para mí es un privilegio bautizarle, y con la autoridad que Dios me ha dado como ministro del Señor, lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vanessa, queremos escuchar como iglesia por qué quieres bautizarte. Buenas tardes. Yo estoy muy agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Por lo tanto, quiero ser obediente y seguirlo hasta que Él me lo permita. Vanessa, es una bendición como pastor
bautizar a personas que escucharon el mensaje, que crecieron y que de alguna manera salieron de la iglesia y después regresaron. Pero creo que tiene un mayor peso ser una pequeña que permanece en el Señor, que crece en el Señor, que es instruida y que decide entregarle no solamente su vida, sino su juventud a Dios. Por eso, escuchando tu testimonio, tu determinación y tu decisión, para mí es un honor y privilegio bautizarte con la autoridad que Dios me ha dado. Y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guillermo, nos gustaría escuchar como iglesia por qué quieres bautizarte. Bueno, yo quiero bautizarme porque estoy agradecido con Dios y Él siempre tiene cuidado de nosotros. El viento sopla de donde quiere, Guillermo. Y sé que la palabra fue recibida primero por tu esposa. Y el testimonio de fe de ella, de alguna manera, fue trabajando en tu corazón y en tu mente. Y después del tiempo entender que Dios entregó su vida por ti y tomar la determinación de bajar a las aguas bautismales, dando testimonio de esa fe que alcanzó a tu esposa y te alcanzó a ti. Para mí es un privilegio bautizarte con la autoridad que Dios me ha dado como ministro del Señor. Y lo hago en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quieren estar de pie, hermanos, en esta tarde? Podemos dar un fuerte aplauso de victoria al Señor por la determinación, por la decisión de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Y me gustaría que cerráramos este tiempo dando gracias a Dios con nuestros labios, con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Que podamos decirle al Señor: gracias por este testimonio de fe. Gracias por la valentía de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias, Dios, por el desafío de tu palabra. Y que el Espíritu Santo siga llenando nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué te detiene? ¿Quiere cerrar un momento sus ojos ahí en su lugar? Puede levantar sus manos al cielo en señal de adoración. Y después de este tiempo de victoria, en un momento solemne de adoración y de exaltación a Dios, poder darle gracias. Gracias por la determinación. Gracias por la decisión de mis hermanos. Gracias por tu victoria en la cruz. Gracias por el testimonio de salvación. Gracias porque la salvación sigue vigente. Porque tu sangre poderosa sigue vigente. Porque sigues redimiendo al perdido, transformando al pecado.